Sí, gracias, presidenta, y gracias a los grupos que han apostado para esta moción, para que salga para adelante. Es necesario, pero, recordar que en la Unión Europea la ratificación peligró por las dudas al respecto de los estándares laborales y al respecto a los derechos humanos en el país que se hizo este convenio. El acuerdo, no obstante, incluye salvaguardas vinculantes, ya se ha hablado, en materia de protección también del clima, los derechos laborales y los derechos humanos que permitirán su suspensión en caso de violaciones graves. Pero vamos a ver cuántas veces se van a revisar y quién los va a revisar. También decir que la Asamblea Nacional Vietnamita ha ratificado precisamente la Convención 105 de la Organización Internacional de Trabajo de la OIT, según el cual Vietnam se compromete a respetar los derechos laborales y a eliminar, entre otras lacras, los trabajos forzados y el empleo infantil. Ahí tenemos las mejoras de precios. Si utilizamos empleo infantil, trabajos forzados, entre otros, y a unos salarios mínimos o sin salarios mínimos, pues todo esto afecta también no solo a la producción, sino también al mínimo coste de producción que tiene este país. Con este nuevo pacto, el gobierno vietnamita espera que las exportaciones a la Unión Europea aumenten un 20% en 2020 y hasta un 44% en el 2030. Por lo tanto, veremos la evolución que nos ha incluido el Ministerio en sus informes mensuales y semanales de precios, cómo se va a modificar las exportaciones e importaciones del tema del arroz. La votación favorable a la moción presentada por nuestro grupo será, en definitiva, un seguro directo para los agricultores y cooperativas productoras de arroz y con mayor incidencia medioambiental como las de Sevilla, País Valencià y las del Delta del Ebro, ya que, como ustedes conocerán y entenderán, son de gran dificultad en la sustitución de este cultivo por otros tipos de cultivos. Debemos lanzar hoy un mensaje positivo a los agricultores del Delta que en esta fecha están en fase de recolección, pero que han visto sacudidos sus objetivos productivos por los daños de los diferentes temporales que han producido estragos y grandes daños a decenas de hectáreas productivas por la entrada del agua salada procedente del mar, perjudicando sistemas de regadíos, canalizaciones, entre otros. Y todavía estamos a expensas de las ayudas del Gobierno en muchos casos. Pues con esto quiero cerrar mi intervención y volver a agradecer a los grupos que den apoyo a la moción con las diferentes enmiendas que hemos añadido. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rufà.